acompañarnos, los hermanos que están en su casa, en las redes sociales, que Dios les bendiga mucho. Continuamos en estos estudios de libros del Levítico y vamos en la lectura del capítulo 4, hoy terminaremos este capítulo 4, así que continuamos viendo el objetivo del estudio, ¿verdad? Con las ofrendas de ¿qué vamos? No por el pecado. De la culpa. Por la culpa, ¿verdad? El pecado, por la culpa. Bien, pues estuvimos el miércoles pasado viendo la del jefe del pueblo o del sacerdote. ¿Cuál vimos? El sacerdote. La del sacerdote. Vimos la ofrenda del sacerdote, ¿verdad? Esa ofrenda, ¿cómo se hizo? Cuando roció el sacerdote la sangre en el velo, el lugar santo, y dividía el lugar santo y el lugar santísimo, esa ofrenda, ¿cómo se hizo? ¿Impura o pura? Pura. ¿Eh? Se hizo pura. Perfecto, pura. Se hizo santa, ¿verdad? Se santificó esa ofrenda. Y esa ofrenda, el sacerdote se la comió. No. ¿Qué le hicieron? La sacaron después. La sacaron fuera del pueblo y allí la quemaron, ¿verdad? Porque era tan santa, se santificó, que el sacerdote esa no podía comerla, tenía que sacarla. Entonces el objetivo del estudio de hoy es que aprendemos que Dios perdona, removiendo la culpa del transgresor, y de este modo lo liberta del castigo que merecía. O sea, si merecía un castigo por ese pecado, haciendo esa ofrenda, esa persona era perdonada. Hoy tenemos un texto central que está en Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. ¿Estás tú dentro de ese grupo? ¿Dentro de esa bienaventuranza? ¿Eh? Amén. Amén. Que podemos estar ahí, ¿verdad? Porque hemos sido perdonados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguimos estudiando las ofrendas por la culpa. En este capítulo 4, Dios le revela a Moisés qué hacer en relación a los pecados de ¿qué? Ignorancia, ¿verdad? Pecado por ignorancia, recuerden eso, ¿eh? Entonces vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Alguien que lo pueda leer, Ana, cualquiera que lea rapidito. ¿Quién lo quiere leer? ¿Cuál? Sí, dámele un micro, Ana. Capítulo 4 del Levítico, versículo 13 hasta el versículo 21. Y vamos a ver aquí lo que Dios le está ordenando a Moisés que debían de hacer cada, vamos a llamarle grupo de personas. Porque primeramente hemos visto la culpa de los sacerdotes, ¿verdad? Por ignorancia de los sacerdotes. Vamos a ver por el pueblo
Vamos a ver por el jefe y vamos a ver por miembros del pueblo. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos. Y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Amén. Bueno, pues vemos aquí que la siguiente es la del pueblo, ¿verdad? Cuando todo el pueblo pecaba por error, por ignorancia. El pecado de toda la congregación o nación de Israel quedaba cubierto por una ofrenda similar a la que hacía el sacerdote. Vemos un toro y vemos que la congregación de Israel no estaba ahí presente en el tabernáculo, pero sí estaba representada por un grupo de quienes, de ancianos, ¿no? Pues estos ancianos representaban al pueblo de Israel y ellos ponían la mano sobre ese becerro y lo degollaban. Luego el papel que hacía el sacerdote era de llevar la sangre adentro al lugar santo, y de ahí cogía y hacía lo mismo paso que él hacía por su ofrenda, ¿verdad? En el verso 14 llevaban el becerro delante del tabernáculo. En el versículo 15 los ancianos eran quienes representaban a la congregación y se identificaban con el becerro. O sea, la forma de poner la mano en la cabeza del becerro era identificarse con ese animal. ¿Saben lo que es identificarse? ¿Qué entienden por identificarse? Creer que eres como ese animal, ¿no? ¿Perdón? Creer que eres como ese animal. Creer que eres como ese animal. Bueno, hoy en día la gente se identifica de muchas cosas. El animal está Pues sí. en el lugar de la persona. Esa persona. Eso era identificarse. Pensar que tú eres ese animal. O sea, lo que ese animal va a sufrir, tú lo tenías que sufrir. Eso es identificarse. Entonces ellos ponían la mano identificándose con ese animal. O sea, ese animal estaba ocupando el lugar de esos ancianos o del pueblo, de la congregación de Israel. Luego el sacerdote iba al tabernáculo, hacía lo mismo que haría por él cuando hacía su ofrenda. Cogía la sangre, ¿verdad?, en un recipiente y ahí rociaba hacia el tabernáculo. Y entonces ese animal, ¿cómo se convertiría? ¿Lleno de culpa? ¿O cómo se convertiría ese animal? ¿Se purificaba? Se santificaba ese animal. Ese animal se santificaba igual que el animal que era por el pecado de los sacerdotes. Entonces, en resumen, los ancianos actúan
en lugar de todo el pueblo. En vez de estar allí presente todo el pueblo de Israel, solamente estaba representado por los ancianos. Y una preguntita para avanzar. ¿Por qué eran iguales las ofrendas del sacerdote y del pueblo o de la congregación de Israel? ¿Por qué eran iguales? Lo mismo paso, mismo animal, lo único que en vez de sacerdote poner la mano, porque era por él, entonces aquí eran los ancianos. ¿Por qué? Mismo sacrificio. A ver, David. Porque cuando pecaba el sacerdote, pecaba todo el pueblo. Cuando el sacerdote pecaba, pecaba el pueblo. O sea, si el pueblo también pecaba, el sacerdote también. No sé por qué será así. Ah, bueno. Pero de alguna manera sí. Sí. Cuando ya era un sacerdote. Sí. Si el sacerdote pecaba, pues todo el pueblo estaba en pecado. Pero ¿qué otra cosa podemos ver? Porque era por lo mismo pecado, era por el pecado de que no sabían. Porque no sabían el pecado. Era un pecado Sí, era un pecado oculto. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea que el sacerdote era el responsable, la cabeza visible. Y tenía, o sea, como era la cabeza visible, él tenía que ser el ejemplo a seguir. Y si él pecaba, pues el pueblo Sí, todos estaban en pecado. él iba a llevar al pueblo a pecar porque el pueblo iba a entrar en murmuración. Sí. Lo mismo pasaba que si el pueblo entraba en un pecado, pues el sacerdote era el quien tenía que corregir y llamar la atención al pueblo por lo que estaba haciendo. Lo cual, cuando presentaba el sacrificio por el pueblo, tenía que santificarse, porque si no también morir, ¿no? Entonces es porque creo que había un cierto modo de que era una culpabilidad también. Bueno, ¿qué más? Hemos visto que si el sacerdote estaba en pecado, todo el pueblo estaba en pecado. El pueblo estaba en pecado, tenía que hacer un sacrificio para el perdón de su pecado, pero ¿por qué? ¿Por qué lo mismo pasó? Porque se supone que el sacerdote tenía que estar santo, tenía que representar al pueblo ante Dios. Y ahora la congregación, los ancianos están representando a la congregación, a la nación de Israel ante Dios, ¿no? Entonces, un paso, ¿cierto? Pero ¿por qué lo mismo paso de santificación de un sacerdote, lo mismo paso de santificación para el pueblo de Israel? ¿Alguien más? Bueno, pues continuamos entonces. ¿Sí? Bueno, también creo que hay otra parte ahí, es que el sacerdote no podía nunca pudo quitar el pecado. Por eso tuvo que venir Jesús como un sumo sacerdote, ¿no? Eterno para siempre. Porque el sacerdote nunca pudo quitar el pecado del mundo, por más sacrificio que hiciera. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vamos a ver aquí la respuesta. ¿Por qué tenía que hacer el mismo sacrificio también el pueblo de Israel? Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo leemos otra vez. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué era el pueblo de Israel? Una congregación de sacerdotes. O sea, todos, la congregación entera de Israel, delante de Dios, para todas las naciones, ellos eran un reino de sacerdotes y eran santos. Ahora entienden por qué el mismo sacrificio que tenía que hacer
el sacerdote para él purificarse, lo tenía que hacer también el pueblo de Israel para ellos purificarse. Porque ellos eran una nación santa, reino de sacerdote. Y como dice la canción, hazme ver como tú me ves. Nosotros como cristianos venimos, eso, pero Dios nos ve como lavados y eso. Y Él ve al pueblo, a la nación, cuando le dice, tienen que hacerlo así como el sacerdote, porque Él lo ve como sacerdote. Israel nunca funcionó como un sacerdocio. Nunca fue luz a las naciones, fue al revés. Y yo me preguntaba, ¿y yo? Porque Dios me está viendo de una manera que a lo mejor yo no me estoy viendo. Y de verdad que me confrontó mucho, porque Dios está esperando algo de nosotros. Y nosotros lo endulzamos todo, y nada es pecado, y nos vestimos de la manera que sea, hablamos de la manera que sea. Pero Dios tiene una regla, un canon. Dios tiene un canon, y con esa vara Él que nos está midiendo toda nuestra vida. Y eso yo dije, uy, o sea, ahí me chocó mucho al alma, porque nosotros nos vemos como nos vemos, y somos muy modernos, pero Dios nos está viendo por su canon. Él es santo. Y Dios no ha cambiado, porque la misma norma, aparte del sacrificio, porque el sacrificio nuestro por nuestra culpa ha sido Jesús, Dios nos sigue viendo igual que al pueblo de Israel, igual que a lo que tenía que hacer el sacerdote y lo que tenía que hacer el pueblo delante de Dios y lo que representaba el pueblo de Israel ante las naciones. La iglesia hoy día sigue cumpliendo esos mismos requisitos ante las naciones. Eso en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Ahí nos habla Pablo acerca de ese momento, ¿verdad?, en que cuando la iglesia sea quitada, sea levantada, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel ante las naciones representaba a ese Dios santo. La iglesia, el Espíritu Santo es quien la sostiene aún aquí, ¿verdad? En esta tierra. Y una vez que la iglesia sea quitada de aquí, se manifestará lo que el hijo del pecado, o sea, empezaría lo que es la gran tribulación. No me quiero salir de contexto, pero para que vean lo que nos lleva a nosotros a entender este texto bíblico de el sacrificio por el pueblo, ¿verdad? Lo que representaba el pueblo de Israel delante de las naciones, lo que representa la iglesia hoy día aquí en la tierra. O sea, la iglesia tiene un gran papel, por eso Jesús dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Amén. Porque representa aquí a un Dios santo. Entonces, en este versículo de Éxodo 19 lo vemos, ¿verdad? El pueblo de Israel deberían estar en una posición correcta ante un Dios santo. Y aprendemos de Dios que no deja cabo suelto a los que llama a sus planes. Él exige. O sea, Él te ha llamado a ti, Dios te exige, ¿verdad? Sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Un pueblo santo, una iglesia santa. ¿Cierto? Amén. Un sacrificio por el pecado, que lo cubría un animal. Un sacrificio por nuestros pecados, que fue Jesús. ¿Cierto? Entonces ve qué relación hay aquí, ¿no? En este estudio que nosotros estamos haciendo. Entonces, aprendemos que quienes deben dar el ejemplo tienen una responsabilidad más grande. Más grande. O sea, el sacerdote tenía que ser ejemplo para la congregación de Israel, tenía una responsabilidad mayor que la de los ancianos. Pero los ancianos tenían una responsabilidad mayor que la de los jefes de la familia o de tribu.
pero también esos jefes de familia o de tribu tenían una responsabilidad superior a una persona normal del pueblo. Seguimos con los jefes ahora, vamos a ver los jefes. Hemos visto, ¿hay alguna duda? ¿Han quedado claro aquí con el sacrificio del pueblo? Lo que representaba, lo que significaba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguna duda del sacrificio de los ancianos? No. Vale. Pues vamos entonces a ver la diferencia aquí entre el sacrificio de los jefes. En versículo 22 hasta el versículo 26. Dice, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Ojo con esto. ¿Dónde iba a degollar ese animal? En el lugar donde se degüella el holocausto. Ojo con eso. Seguimos. Dice, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Otro punto aquí que debemos de observar. La sangre. ¿Hasta dónde llegaba la sangre? Ojo ahí. Seguimos. Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Bueno, entonces hemos visto aquí que el jefe de familia tenía que reconocer el pecado. Una vez que reconocía el pecado, tenía que presentar un macho cabrío. El sacerdote y el macho cabrío es el macho de la cabra. Un chivo. Un chivo. Eso es. Entonces, tenía que poner su mano sobre su ofrenda. Y lo siguiente, degollar a la entrada del tabernáculo el animal. Entonces, en Levítico capítulo 1, versículo 3, allí nosotros encontramos cómo era que se hacía un sacrificio ¿de qué? De holocaustos, un sacrificio de paz. Tengo una pregunta con esto del macho cabrío. Bueno, es que tú buscas por ahí y siempre representa a Satanás. Entonces, si nosotros decimos que representa a Jesús, el mundo dice que representa a Satanás. Es un malentendido. El macho cabrío en realidad no representa a Satanás. Pero cuando lo dibujan y eso lo dibujan así. Yeah, pero no es. Es un malentendido del macho cabrío que se mandaba a deshacer. No era a Satanás, no representaba a Satanás. El macho cabrío llevaba el pecado del pueblo, no se debía de comer. Sí, porque Se ponía la mano sobre él y lo mandaban al desierto a pastar por allá y se llevaba el pecado yo sé que era fuera. un demonio. Yo he leído y gente me ha dicho que en el 16, Levítico 16, vamos a ver que ese otro cordero era para el demonio, Azazel. Y de ahí creo que viene el macho cabrío, con una mala interpretación.
Pero Sí. ese animal llevaba el pecado, era. No se lo mandaban a Satanás ni nada. Lo vamos a estudiar a profundidad el capítulo 16. Sí, ahora, bueno, lo vemos hacia el mundo circular que lo puede, o sea, es la mala interpretación, pero que a nivel de iglesia he escuchado tanta barbaridad sobre esto, que todo depende la doctrina y el estudio que se esté dando y la persona de quién lo está dando. Porque yo he escuchado personas hablar de que este macho cabrío que se mandaba al desierto a deshacer, decía alguna persona, escuché que ese macho cabrío se poseía del demonio. ¿Hasta dónde puede llegar la interpretación? La frase es hacer es la frase que se malinterpreta aquí en ese texto. Porque es hacer no es Satanás ni es demonio. No. Es hacer es errante. Errante. Ahora, si yo cuando veo ese chivo, ese macho cabrío que salía al desierto a deshacer, salía a... ¿Cómo es? A sacer, sí. Salía como errante. Y vemos cuando Jesús fue tentado, que fue 40 días de ayuno en el desierto, es la similitud que tenemos que ver de lo que significaba esto. O sea, no tenía nada que ver con el demonio. No tenía que ver. Absolutamente. Entonces vamos a ver la diferencia entre este sacrificio y el sacrificio que tenía que hacer el sacerdote y la congregación de Israel. ¿Han notado alguna diferencia aquí? ¿Cuál es la diferencia de los dos? La diferencia, primero que el sacerdote era un becerro y aquí un niño. Claro. Otra ¿Qué otras diferencias vemos? que la sangre no se tiraba al velo. Al verlo, sino que se quedaba ahí en el altar donde se quemaba, ¿verdad? El animal. Bueno, entonces la sangre de estos animales no es llevada al lugar santo. La sangre se ponía sobre los cuernos del altar del holocausto y la que sobraba se derramaba al pie del altar del holocausto. ¿Ves? No llegaba al lugar santo, se quedaba aquí adelante. ¿De qué eran No los se cuernos rociaba. del altar? ¿De qué era? ¿De qué eran los cuernos del altar? Los cuernos eran hechos también de bronce, me imagino. Era un altar de bronce, todo era de bronce. Sí, de verdad. Y sí era algo que tenía así el altar de bronce. Una pregunta, ¿te dijo ahorita que era jefe de familia o se refiere a jefe del pueblo? Porque dijo que era jefe de familia, Jefe de familia puede ser de un tribu, de una tribu. no del pueblo. No, porque el jefe del pueblo era Moisés y el sacerdote. Pues entraba Moisés entonces también. En- Vaya, chilinca de tapado ahí, nada. era, Ahí entraba Moisés, pues. el jefe del pueblo en ese caso era Moisés, luego fue Josué. Entonces habían jefes de tribu, Líderes de la banda. de cada tribu, eran los príncipes, Igual Era- también los jefes de familia. eran príncipes o jefes de familia, estaban divididos así. Nehemías ponía jefe Sí. jefe de la tribu, jefe de familia, así como por departamento. También. Sí, estaban divididos en rangos. Ahora, por ejemplo, si pecaba alguien, un jefe de familia, empezaban a echar suerte primero por la tribu y descartaban entonces las otras tribus y en la tribu que caía ahí entonces esa tribu entonces empezaban a echar suerte por jefe de familia a ver en cuál de la familia había pecado. En vez de terminar a la tribu entera, solo determinaban a esa familia, al jefe de esa familia.
estaban así divididos. Entonces luego la sangre luego se quemaba, después que rociaban la sangre, se quemaba la grasa, según el versículo 26, como sacrificio de paz. O sea, este sacrificio del jefe de familia o tribu era el mismo sacrificio que se hacía con un holocausto. Y puede ser que el sacerdote se comiera el animal, la carne de este animal, porque llevaba los mismos requisitos que el sacrificio de holocausto. Lo importante es que al hacer este sacrificio, ese jefe de familia recibía el perdón por el pecado. Entonces vemos que lo mismo pasó. Entonces tenemos la diferencia entre de un sacerdote y el pueblo entero a esta persona. Trae un macho cabrío, una diferencia de que en vez de ser un toro, la sangre no llega hasta el lugar santísimo, hasta el velo, sino que se queda fuera. El animal es degollado también fuera, en la entrada, no dentro. Y este animal no se purifica, este animal no se hace santo igual que el sacrificio por el pueblo y que el sacerdote. Entonces, por lo tanto, este animal sí que podía comérselo la familia del sacerdote porque llevaba los mismos requisitos que la ofrenda del holocausto, ¿cierto? ¿Alguna duda con este? Antes de pasar al siguiente sacrificio. ¿Todo Sí, bien? que esto era una ofrenda de paz, no era un sacrificio de expiación, de pecado, como el sacerdote o como el pueblo. Exacto. Era como ofrenda de paz. La ofrenda de paz sí que podía comer el sacerdote, Así. pero ofrenda como sacrificio en el pueblo o para el sacerdote ya no podían comer, tenían que No se quemar. la podía comer porque Sí. la sangre llegaba hasta el velo Sí, era y santificado. el animal se hacía santo. Mm. Pues vamos a ver entonces el siguiente sacrificio. Otra pregunta, que la misma persona que lo degollaba aquí en este, ¿será? Y el otro era El mismo que ofrecía. Era que lo degollaba y el otro era el sacerdote. El sacerdote degollaba el de él. Y el pueblo, los ancianos tenían que degollar el animal ellos. Lo representaba. Y aquí el jefe quien presentaba la ofrenda tenía que matar el animal. Identificarse con el animal y matar el animal. Que aquí yo aprendo que aunque uno sea el papá, tú seas el líder, el pastor, nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios. Aún de esos pecados que no sabemos, pero cuando nos damos cuenta, pues ofendí a mi hijo sin querer con una frase, o al niño de la clase bíblica. Entonces nos tenemos que poner a cuenta con Dios, porque el Levítico trata con Dios. O sea, tú te pones a cuenta con Dios, pero yo imagino que ese jefe luego se pone a cuenta si fue con una persona, porque dice que los hierros son contra los mandamientos de Dios. Y a veces creemos que porque estamos arriba y tenemos gente, nosotros la sabemos todas, y no, muchas veces fallamos. Y Dios es tan bueno y siempre pone como esa puerta de, bien, pasa por la misericordia, porque nosotros somos humanos. Dios es bueno. Exactamente. Sí. Aquí todo tiene que ver con Dios, la santidad de la persona, con el pecado personal, individual, ¿no? De cada uno. Tanto colectivo, si es todos el pueblo que ha errado contra Dios, o si es una persona individual, ¿no? Entonces tiene que ver todo con tu relación con Dios, la desobediencia a los mandamientos del Señor. Entonces, a partir del versículo 27 hasta el versículo 35, encontramos el último sacrificio aquí por un miembro, una persona de la comunidad. Una persona. Entonces dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra
algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Algo que es diferente a la del sacerdote y el pueblo, pero que tiene también relación con la del jefe, ¿cierto? Y luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Aquí que hemos observado en aquí para jefe un macho cabrío, pero si era uno del pueblo, una cabra. Y si era por pecado, una cordera. Un cordero, pues. ¿Podría llevar una cabra o una...? Podía traer una cabra o un cordero hembra. Cualquiera de los dos. No, lo que pasa es que dice, una cabra hembra, una cabra. Sí. Y si por pecado, un cordero. No, dice, y si trajera... Y si trajere, lo leemos. Y si trajeron un cordero que sea. Y si trajere un cordero, tenía que ser hembra. Ahí te daban opciones. Sí, tenía opción de traer una cabra o un cordero, pero tenía que ser hembra. El jefe tenía que traer macho, pero aquí la persona tenía que traer, dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. ¿Ven? Entonces, pues tenía opción, podía traer una cabra o podía traer un cordero, pero tenía que ser hembra. ¿Cierto? Entonces vemos que los mismos pasos tenía que hacer el del jefe. La única diferencia que hay aquí es que el animal es hembra. ¿Cierto? Bueno, y a lo mejor te estoy preguntando, pero ¿y por qué? Tenía que ser hembra, ¿por qué toro? ¿Por qué un macho cabrío? ¿Por qué una cabra? ¿Cuál es la diferencia? Si podían ser el mismo animal para todos los sacrificios, de todas maneras eran pecados, ¿no? ¿Cierto? No sé si te ha preguntado por qué tanta diferencia de animales y requisitos para unos sacrificios y otros sacrificios. A Dios no se le pregunta por qué. A Dios no se le pregunta. Seguro para tu vida. Bueno,
Luego, si me da tiempo, le explicaré por qué. Entonces, aprendemos que quienes deben dar el ejemplo tienen una responsabilidad más grande. Quienes tienen que dar el ejemplo. ¿Quién era los que tenían que dar el ejemplo? Sacerdote, Los jefes del pueblo. Sacerdote, jefe, ¿qué más? ¿Quiénes tenían más responsabilidad? ¿Verdad? Por rango, ¿cierto? Por los rangos, ¿cierto? ¿No? También, si alguno del Entonces, pueblo. vamos a ver que me he extraviado de una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre estas ofrendas? Por la culpa del jefe y el miembro del pueblo de las otras dos, de sacerdote y de la nación. ¿Cuál es la diferencia? A ver, para repasar un poco, que no se nos olvide Sí. La de esa diferencia. La de sacerdote, un becerro. La de jefe, tiene que ser un macho cabrío. Y si era uno del pueblo, una cabra o una oveja. ¿Qué lo hacía diferente? Esto, vamos a dividirlo en dos grupos. Sacerdote y la congregación del pueblo de Israel tenían los mismos requisitos. Y el jefe de familia y miembros de familia tenían también otros requisitos. La del jefe, no, la del sacerdote y el otro no se comía, ¿no? Y esta igual sí. Tampoco Esta lo sí pone, comía. pero no sé. Esa es una diferencia. Una, ¿Qué otra la de diferencia? los sacerdotes iban al lugar, al velo, o sea, la sangre La era sangre rociada al y velo, el velo. o sea, como delante de la presencia del Señor, más, ¿no? Y la del Y pueblo, la del pueblo también. iban delante de Dios, pero no iba no rociaban la sangre al velo, sino como que la tiraban por abajo de la Exactamente. en los cuernos, ¿no? Se lo ponía por... Entonces vemos cierta diferencia, ¿no?, entre el sacerdote, el pueblo, en la sangre, el animal se santificaba. Sin embargo, en la del jefe y la del miembro de familia, la sangre se quedaba ahí, no más que en el altar, y el animal no se santificaba, no se quemaba el animal tampoco. Sin embargo, la del sacerdote jefe sí que se tenía que quemar fuera, ¿no? Pero este animal no se quemaba fuera, este animal sí que se lo podían comer la familia sacerdotal. Yo creo que con la diferencia, al menos ahora me llega así un pensamiento de que Dios le mandaba como un mensaje, o sea, al pueblo y a nosotros. O sea, si tú eres sacerdote, ofreces por otro, entonces tiene que estar en la presencia como en el lugar santísimo, ahí en el velo. El que canta, el que colabora, el que está, tiene una responsabilidad mayor que un miembro del pueblo, que también tiene una responsabilidad ante Dios, porque todos tenemos que comparecer, dice Pablo que todos vamos a ir al tribunal de Cristo, todos vamos a ir al cielo y te van a preguntar qué tú hiciste con lo que yo te di, pero al pastor le van a pedir más, mientras tú haces más cosas, pero lo bueno es que Dios te capacita y te da los recursos para que puedas entrar en comunión con Él, pero yo veo como esa jerarquía es un mensaje, o sea, yo te necesito bien, uno en el lugar santísimo y otro en la entrada, pero todo delante de la presencia de Jehová, olor grato. O sea, si tú tienes como esa colectiva. Así es. ¿Alguien más quería comentar algo? Las diferencias. ¿No? Bueno, entonces vemos aquí que la sangre no entraba, ¿verdad? Lo hemos repetido ya mucho, la repetición es muy buena porque así se nos queda bien, ¿verdad? No entraba en el tabernáculo de reunión, la sangre no se rociaba en el velo, sino que se untaba en el altar del holocausto. Entonces, en esta ofrenda obligatoria, la carne del sacerdocio, del sacrificio del sacerdote y toda la nación
se santificaba y se quemaba fuera. Sin embargo, la ofrenda obligatoria de los jefes y de una persona individual no se santificaba y se la podía comer el sacerdote. Por ejemplo, Aarón y sus hijos debían comer la ofrenda por el pecado presentada para el pueblo. En Levítico capítulo 10, versículos 17 y 18. Pero aquí en este capítulo 10 vemos que los hijos de Aarón cometieron un error, quemaron incienso que no debían de quemar y descendió fuego y lo destruyó. Luego ya lo veremos, no quiero avanzar ahí, luego lo vamos a estudiar. Entonces la persona que vimos aquí en el capítulo son las personas siguientes. Se ofrecía un becerro cuando el pecado era cometido por un sacerdote, según versículo 3 hasta el versículo 12. Se ofrecía un becerro cuando el pecado era cometido por la congregación, según el versículo 13 hasta el 21. Se ofrecía un chivo, un macho cabrío, cuando el pecado era cometido por un jefe, según el versículo 22 hasta el versículo 26. Se ofrecía una cabra cuando el pecado era cometido por una persona, Levítico capítulo 4, 22 hasta el versículo 26. Entonces, aquí hay una nueva categoría de personas, aquí invisible, ¿verdad? ¿Cuál sería? La de hombres y mujeres perdonados y perdonadas, según los versos 20, 26, 31 y 35. Personas perdonadas, porque cada uno de ellos que ofrecía este sacrificio, su pecado era expiado, ¿verdad? Entonces vemos que es un grupo, ¿verdad?, de personas redimidas, o sea, perdonada, limpia, purificada. El perdón, aquí, el sacerdote, la nación, algún jefe o una persona normal, sabía que la víctima había muerto en su lugar y ellos vivían en lugar de la víctima. Luego de la ofrenda sabían que eran perdonados porque Dios lo prometió así. Se ve la importancia, ¿verdad?, de que ellos reconocieran su error, su pecado, aunque lo hubieran cometido sin ellos saber que habían cometido pecado. Ellos arreglaban la situación delante de Dios así, de esa manera. Entonces esta ofrenda eran obligatorias. Eran obligatorias, no era si ellos querían, no, tenían que hacerla. De lo contrario, estaban expuestos a morir. Jesús se ofreció por amor. O sea, ve como ellos era obligatorio. Yo creo que a nosotros nos cuesta más obedecer a Dios porque estamos en el tiempo de la gracia y todo es por gracia, ¿verdad? Es algo voluntario. Si Dios no hubiera planeado desde el principio, porque Él no tuvo un plan B, sino que Él tuvo un plan hasta que llegara a Jesús para que el hombre se acercara a Dios. Pero si ese fuera el único plan que Dios hubiera dejado para que el hombre fuera perdonado, hacer un solo sacrificio, yo creo que solamente el pueblo de Israel se hubiera quedado haciendo ese sacrificio. Todas las naciones no hubieran podido ser alcanzadas para recibir perdón, porque en ese tiempo había muchas naciones y solamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue a quien Dios le había dado esas leyes para que hicieran esos sacrificios. Entonces el plan de Dios para alcanzar a todas las naciones fue trayendo a Jesús por nuestro pecado. Pero tú imagínate que ese sacrificio hubiera sido para todas las naciones. Yo creo que la humanidad no hubiera crecido tanto como ha crecido hasta ahora.
¿no? Yo estaba pensando un poco, si todo tuviéramos que hacer y Dios hubiera dejado solamente ese plan de salvación, con toda la maldad que hay hoy día, yo creo que no hubieran animales. Tuviéramos que estar creando, hubieran más crianzas de animales o no sé qué hubiera pasado, hermanos, pero yo creo que hubiera sido un poco difícil, ¿no? Para ser perdonada la persona. Hubiera mucho temor de Dios, también puede ser que hubiera mucho temor de Dios. Bueno, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad, hermano? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 6, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Primera de Juan, si quiere ponerlo, lo leemos un momentito. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces Jesús es el sacrificio perfecto, ¿verdad? La sangre de los toros y de los machos cabríos proporcionaba una redención temporal por un corto tiempo. La sangre de Cristo proporciona una redención eterna. Pues tú imagínate que si esa persona ofrecía ese sacrificio por el pecado y en un mes volvía otra vez a cometer otro error, tenía que volver a ofrecer otro sacrificio. Yo pensando, los papás de Sansón, cuando Sansón estaba enamorado de la Filistea, creo que era, él le ofreció algo muerto. Él tocó algo y lo ofreció, eso fue un pecado involuntario. Imagínate que saliendo del tabernáculo, alguien te ofrecía, era temporal, o sea, otra vez hacer otro sacrificio. Pero Cristo nos proporciona un perdón de pecado eterno, de los pecados presentes, de los pecados futuros. O sea, era que no podía quedarse en el tiempo ese sistema de perdón, porque era temporal. O sea, los papás de Sansón se volvieron impuros porque Sansón le dio de algo muerto. De león, De un león, ¿no? Un poquito de miel. Miel del león, ajá. Van y se purifican y cuando viene a ver, el papá de Sansón sin querer vuelve y toca un muerto. Es que era temporal, era insostenible en el tiempo. Sí, es que es un pecado que el pueblo, los ancianos en representación del pueblo presentaban ese sacrificio, pero es que acabándolo de presentar podían otra vez estar en lo mismo, porque no era quitado el pecado de la humanidad, siempre seguía ahí pendiente, ¿no? Es que... ¿Sabes que le explica a los chiquillos el pecado de Sansón con el león y la miel? Eury iba a decir algo. No. Sansón mató un león. Él iba por el campo, se encontró con un león y lo mató. Y lo dejó ahí. Luego, después, al tiempo, volvió otra vez a pasar por ahí. Iba con su padre a pedir la mano de Dalila. Y cuando pasó por ahí, encontró que había un enjambre de abeja en la boca del león. El león que él había matado. Y él cogió y sacó el panal de miel de la boca del león y se la llevó y le dio a su padre. Porque ellos comieron, le hizo una adivinanza. Entonces hizo pecar a los padres, o sea, pecó él, porque no podía tocar a animal muerto. Comió miel de la boca de un animal muerto. Le dio a los padres, entonces le hizo también pecado. Ellos pecaron por ignorancia porque no sabían. Por ignorancia, el pecado de Y él creía, ignorancia. él era nazareno, ¿no? Él No podía, doble pecado. ni podía decir, Pero que ahora no sé si fue aquí o lo escuché en un mensaje
ahí ese que no sé si fue aquí o también cuando llevan el arca, cuando David se le mete en la cabeza que tiene que llevar el arca, fue aquí, Prediqué el domingo. el domingo, bueno, usted mismo, ellos pecaron por desconocimiento, Sí. como ustedes mismos hablan. Por falta de conocimiento. Exactamente. Así es. Entonces, a Cristo lo vemos aquí en el libro de Levítico. El pecado es perdonado, ¿verdad? A través de un sacrificio, porque es quitada la vida del animal al que estaba unido el que llevaba la ofrenda. Colocar las manos aceptaban que el animal era el sustituto, o sea, que ocupaba el lugar de esa persona que está ofreciendo el sacrificio. Sería difícil, ¿verdad? Ponerte en el lugar de un animal y en ese momento tú decir, esto no lo tenían que hacer a mí, ¿cierto? Entonces, pensar lo mismo, estaba viendo hoy ¿cómo se llama? Un documental de un señor que él era, no recuerdo ahora el nombre, era muy famoso, era un pintor, y él mismo se pintó a los pies de la cruz de Jesús, diciendo que él tenía parte también ahí, en esa crucifixión de Jesús. Y nosotros también tenemos parte, tenemos un lugar ahí, porque Él ocupó nuestro lugar, ¿cierto? La sangre de Jesucristo cubrió nuestros pecados, nos limpió, ¿verdad? Entonces nosotros somos así, ¿no? Nosotros debimos de estar ahí en esa cruz, igual que ese animal que estaba ahí ocupando el lugar de que ofrecía el sacrificio. Cristo lo ofreció por nosotros. Nosotros vemos a Cristo ahí, en el libro de Levítico, en cada uno de estos animales. Sí. ¿Cierto? Hay otra cosa que es cuando Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Ellos, el de la derecha, cuando el izquierda, según se dice la Biblia, el izquierda injuriaba, diciendo a Jesús, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, pues sálvanos nosotros y sálvate a ti mismo, ¿no? Y el de la derecha le dice, pero tú no tienes temor, pues nosotros sí que merecemos estar aquí, pero él no merece estar aquí, ¿no? Ese de la derecha se puso en ese lugar, de que aunque lo estaba sufriendo también, pero ella, es que yo soy que merezco estar aquí, pero él no, porque él no ha hecho nada, ¿no? Nosotros éramos que merecíamos estar allí, siendo crucificados por causa del pecado, pero lo llevó Jesús por nosotros. Así es. Entonces, el perdón de los pecados, nosotros hoy, en lugar de la vida antigua a la cual estábamos unidos de pecado, estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Estamos unidos, nuestra vida está unida a Cristo, pero hay que aceptar, ¿verdad? Hay que aceptar a Cristo como que Él es nuestro sustituto, Él es el que ocupó nuestro lugar y nosotros somos redimidos gracias a su sacrificio. Todos los creyentes poseemos la vida justa de Cristo que nos devuelve al Padre y nos hace sentir perdonados por su Espíritu Santo. Ahí estamos nosotros. Y tenemos que aceptar, ¿verdad?, que Él hizo un sacrificio perfecto y una sola vez. O sea, nosotros ya no tenemos que hacer más sacrificio porque lo hizo por nosotros. El perdón nos habla de Dios, expresa la misericordia, la compasión y la gracia. No dar lo que se merece. O sea, nosotros no merecíamos, ¿verdad?, el perdón de Dios. No merecíamos que Jesús muriera en la cruz del Calvario
por nosotros. Eso significa gracia. Nosotros, nuestro sacrificio no cubría el valor de nuestro pecado. Nuestro sacrificio no era suficiente para que Dios nos perdonara a nosotros. Y nosotros no teníamos nada que darles a Dios. Nada que tuviera valor, más valor que el sacrificio de Jesús. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces el Padre perdona a los pecadores que aceptan el sacrificio de su Hijo. Todos. O sea, imagínate que una persona no es necesario que venga a una iglesia para aceptar a Jesús. Donde esté una persona y reconozca que Jesús murió por él y pida perdón, esa persona, ahí donde esté, no importa en qué lugar esté, esa persona es salva o no es salva. Claro que es salva. Todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de la muerte, y creyera en su corazón, será salvo. Todos aquellos. O sea, nosotros nos reunimos, nos congregamos para animarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, para aprender, para crecer juntos. Pero nosotros solo necesitamos aceptar a Jesús. Lo que quiero decir que no es suficiente con que yo venga a la iglesia y comparta con cada uno de ustedes y que yo no haya aceptado a Cristo. Me puedo pasar toda la vida viniendo a la iglesia, sentarme en un banco, escuchar las alabanzas, escuchar los mensajes y yo no aceptar a Cristo. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si yo no lo he aceptado, yo estoy perdiendo el tiempo. Con venir a la iglesia no es suficiente. O sea, basta solamente con yo aceptar, con yo creer que Él murió por mí, que ocupó el lugar en la cruz del Calvario. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bienaventurado, hermanos. Seríamos o somos bienaventurados si Dios no encuentra en nosotros esa culpa de pecado. Si nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados, han sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que los sacrificios de esos animales tenían un valor para esa persona, personalmente. Y hemos visto que cada animal, el toro, el macho cabrío, la cabra, cada uno de ellos iban de mayor en menor, en inferioridad, de acuerdo al estatus social que ocupaba esa persona, porque el toro tenía un valor significativo, era vigoroso, era fuerte, tenía mucho vigor, por lo tanto te representaba más. Para muchos pueblos eran santos, eran sagrados los toros. Por ejemplo, en la India, las vacas y los toros son sagrados. Para los paganos, los toros eran sagrados. De hecho, hay muchos dioses que están representados con la cabeza de los toros. El macho cabrío es el jefe de las cabras, es el que tiene más fuerza, por lo tanto representaba al jefe de tribu o de la familia. Y vemos que una cabra o una corderita era menos significativo, por lo tanto la persona miembro de familia era. Entonces ahí está el simbolismo de cada animal. Por eso cada animal era diferente, porque cada persona tenía también un estatus social diferente uno de los otros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Miércoles nos vemos en el capítulo 5 de Levítico.